Ahora sí, muy buenas tardes. Para el Centro de Desarrollo de Competencias CDC de Sede do Bosco, es un placer contar con su apoyo esta tarde de aprendizaje. Un tema tan necesario e importante como es el manejo efectivo de las finanzas, de nuestro dinero. Para ello contamos con la participación del señor Daniel Campos, quien es máster en administración y posee una especialidad en banca y finanzas. A la vez ha participado como panelista en diversos congresos de corte internacional. Ahora bien, para la buena fluidez del webinar, les agradecemos mantener sus micrófonos silenciados. Pueden anotar sus preguntas en el chat y posteriormente al final daremos un espacio para resolverlas. Daniel, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos. Cedo la Gracias, palabra. muchas gracias, María. Saludos a todos y todas. Gracias por tomar este tiempo de formación y de aprendizaje. Para mí es un gusto poder acompañarles y estoy al servicio de cada uno de ustedes también para atender alguna consulta que vaya surgiendo a lo largo de la charla. Para efectos prácticos, como decía María, vamos a anotar las consultas por el chat y al final vamos a tener un espacio para poder atender todas estas consultas que ustedes vayan teniendo. Vamos a iniciar entonces con este webinar que lo que busca es establecernos o ponernos un poco en contexto respecto a nuestra relación personal con el dinero. Y es que el dinero es algo totalmente natural dentro del desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, para poder participar efectivamente de este webinar y poderle sacar todo el máximo provecho, vamos a necesitar que cada uno de ustedes forme estos tres elementos. El primero es un pensamiento abierto porque vamos a tratar de ir cambiando ciertos paradigmas o ciertos conceptos que tenemos respecto al dinero. Lo otro es que si lo tenemos, reconocer pues que tenemos un problema con este bien material como es el dinero. Y lo otro es que estén deseosos y deseosas de buscarle una solución real a este problema que hoy tantas personas enfrentan en la vida. Para empezar, vamos a empezar a cuestionarnos por qué otros sí pueden manejar sus finanzas bien, por qué otros sí tienen cosas que quizás yo quiero tener y por qué yo no. Entonces, en esto es importantísimo que empecemos a formarnos el criterio de que tenemos que tomar el control personal. Y cada uno de nosotros y de nosotras tiene que tomar y empoderarse respecto a su situación financiera. Eso es fundamental. Tenemos que tener la claridad de querer cambiar las cosas. Y vamos a ver, ¿por qué es importante el dinero? Bueno, el dinero hoy es un dinero ya más plástico, más virtual. Casi ya no estamos tan acostumbrados a andar la billetera llena de billetes. Una, porque o no los tenemos, o dos, porque los tenemos en la cuenta bancaria. Pero el dinero se vuelve importante en la medida que nos permite acceder a una serie de cosas eh, tanto materiales como a veces hasta intangibles, que nos desarrollan como personas, que nos desarrollan dentro de un contexto de una sociedad. Y entonces el dinero se vuelve importantísimo. Pero el problema radica muchas veces en que muchas personas fijan al dinero como el objetivo fundamental para su vida. Y en realidad el dinero simplemente tiene que ser un medio que nos permita a cada uno de nosotros alcanzar los objetivos reales que nos hemos planteado en la vida. Entonces, para poder lograr esto, tengo primero que saber si mi relación con el dinero es correcta. O sea, estoy pensando en el dinero como el objetivo real, o sea, todo lo que yo hago, todo mi trabajo y todo mi esfuerzo, lo estoy obteniendo para tener dinero o lo estoy obteniendo para alcanzar los objetivos reales de mi vida. El objetivo, o más bien, el tener una mala relación con este bien que es el dinero, podría ser sinónimo de una enfermedad y podríamos compararlo con una enfermedad. ¿De qué forma? ¿Cómo me puede afectar el tener una mala relación con el dinero? Bueno, muchas personas, no sé si es el caso de que alguno o alguna de ustedes hoy enfrenta una situación complicada con el dinero y está peleado con el dinero o es una relación tóxica con el dinero o conocen a alguien que lo tiene. Una persona que tiene una relación compleja con el dinero, ocasionalmente se le ve, más bien, normalmente se le ve angustiada, se le ve con miedo, tiene miedo a enfrentar la realidad en la que está viviendo, vive bajo el estrés
tiene muchas limitaciones, se ve limitado emocionalmente y materialmente. En muchos casos puede tener hasta algún grado de desesperación o puede entrar en algún grado de desesperación. Y en esto es importante que no solo esto involucra a la persona, sino que podría involucrar también a su núcleo familiar. A veces tener una relación complicada con el dinero me lleva a generar mayores deudas y entonces cuando tengo mayores deudas lo único que estoy haciendo es empeorando la situación. Puedo tener hasta muestras de enfermedades físicas, o sea, el estrés, la angustia, todas estas cosas podrían afectar considerablemente mi salud física y mental e inclusive me podría llevar a cometer delitos porque podría entrar en algún nivel de desesperación tan complejo que llegue a cometer delitos o llegue a tomar malas decisiones, me puede empobrecer a mí y a mi familia y en muchos casos, y no pocos, y esto es importante tenerlo claro, no en pocos casos, una relación tóxica con el dinero podría llevar a una persona hasta acabar con su propia vida. Entonces es muy importante que podamos identificar eh, cuál es el estado de nuestra relación con el dinero para poder mejorar progresivamente y mejorar nuestra calidad de vida de una forma integral. Entonces, ¿cómo identifico yo si tengo una situación complicada con el dinero? Y yo creo que esta es la más común y creo que a muchos nos pasa. Recibimos el salario, los que tienen un ingreso primario formal, reciben el salario, 2, 3, una semana después, ya no hay plata. Y entonces no me está alcanzando para llegar el dinero a final de mes. Otro elemento para identificar si tenemos esta relación complicada es no sé en qué estoy gastando el dinero. Sé cuánto recibo, quizás sé cuánto recibo, pero no me estoy dando cuenta realmente en qué estoy gastando el dinero. Y entonces, si no identifico en qué lo gasto, no sé por dónde empezar a controlar esta situación. Otro de los elementos es cuando identifico que mis deudas consumen más del 30% de mis ingresos. Hoy en día vivimos en una sociedad complicada con el tema de las deudas y la mayoría de las personas poseen deudas que superan su capacidad de ingresos y la capacidad de poder manejar todas las obligaciones que tienen. Y lo otro, para saber si tengo una relación complicada con este bien, que es el dinero, es que quiero algo que me lo he planteado una y otra vez y no logro alcanzarlo. Y como no logro alcanzarlo, entonces no estoy haciendo un buen manejo de este dinero. Evidentemente, siempre y cuando estemos hablando de una condición realista, ¿verdad? Que es una condición que ordinariamente, considerando mis ingresos, yo podría llegar a tenerlo, pero que por más que trato, no logro alcanzarlo. Y entonces aquí empiezo a cuestionarme, bueno, entonces, considerando que tengo esta situación particular con esta relación tóxica con el dinero, ¿cómo puedo empezar a solucionarlo? Y aquí entonces surgen algunas recomendaciones normales que alguien podría pensar. Y entonces, lo primero que podrían pensar es, bueno, vamos a cambiar de trabajo. Voy a buscar un trabajo en un lugar donde me paguen más, donde me genere más ingresos de lo que hoy podría estar percibiendo. Esa es una alternativa. Otra alternativa podría ser que alguien me diga o que yo piense, voy a ir a donde mi jefe, voy a ir a pedir un ascenso y entonces voy y exijo que me den un aumento de salario porque necesito más dinero porque mi relación no es positiva con el dinero. Otras personas podrían decir, bueno, entonces vamos a jugar lotería y bingo. Voy a jugarme todo lo que tengo o voy a hacer una inversión exitosa de mis ingresos y voy a apostarle toda la lotería. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad o la posibilidad real de que yo me gane el gordo? Y otro que podría decir, bueno, entonces la solución es que me voy a crear, voy a hacerme emprendedor, voy a crearme una super empresa tan exitosa como Tesla, por ejemplo, como Facebook, que de la noche a la mañana disparen todos los indicadores bursátiles y me haga millonario. Ninguna de estas opciones es mala. El problema es que tenemos que entender que debemos ser realistas y cuáles son las probabilidades reales que tengo de acceder a todas estas cosas. ¿Cuál es la probabilidad de poder cambiar un trabajo máxime en este contexto social y cultural que nos encontramos en este momento? La realidad económica hoy quizás no nos permite de una forma tan sencilla ir a buscar otro trabajo o pedir o exigir un ascenso. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuánto tiempo los que son ácidos jugadores de lotería, cuánto tiempo tienen de estar jugando lotería y realmente cuántas veces se han hecho millonarios? Y la probabilidad de crear un negocio exitoso de la noche a la mañana realmente es muy baja.
Para crear un negocio necesitamos esfuerzo y tiempo, y entonces no podemos resolver las cosas así de la noche a la mañana. Entonces, para poder alcanzar de una forma exitosa o llevar a un siguiente nivel esta relación con el dinero, debemos buscar algo que se llama libertad financiera. Y debemos enfocarnos en que nuestra relación con el dinero sea una relación libre. Una relación donde el dinero es libre y yo también soy libre. Pero bueno, ¿qué es esto de libertad financiera? Lo primero que tenemos que entender es que la libertad financiera es un estado de la mente. Es un estado que nos genera calma, que nos genera tranquilidad. Lo peor que nosotros podemos hacer cuando tenemos una situación complicada con nuestras finanzas es desesperarnos. Por más desesperante que la misma situación sea, la desesperación genera mayor desesperación. Tenemos que aprender a tener calma. En la medida que yo no permita que el dinero controle mi paz y mi paciencia, entonces ahí es cuando yo voy a poder desarrollarme y empezar a sentirme libre. ¿Cómo se desarrolla o dónde se desarrolla? Se desarrolla en la mente. No soy libre por tener muchos bienes materiales o por tener mucho dinero en la cuenta bancaria. Eso no me hace libre. Me hace libre en la medida en que el dinero no se convierte para mí en una atadura, no me encarcela. Yo tengo que tener amplitud de pensamiento mental para poder ejercer un control sobre mi propia vida y entonces, ahora sí, ejercer un control sobre mis finanzas. Si entonces la libertad radica, esta libertad financiera radica en la mente, ¿por qué es que siempre seguimos buscando el dinero? La mayoría de las personas creen que la solución a todos sus problemas es tener más dinero, simplemente. Si yo tengo 100 colones y estoy gastando 110 colones, la solución es tener 120. El problema es que cuando tenga 120 va a aprender a gastar 130 y ya no le va a hacer, ya no le va a alcanzar, porque necesita cambiar ese paradigma mental. Nuestra relación con el dinero también está muy viciada por conceptos y conceptualizaciones respecto al dinero. El dinero no es malo, el dinero es bueno, el dinero no es felicidad, pero podría colaborar y ser partícipe en lo que para mí es la definición de felicidad. Para eso entonces tenemos que partir todos y cada uno de nosotros de un cambio mental y dejar de ver el dinero como el objetivo primario de mi vida o bien como la peor maldición que me ha pasado en la vida. Aquí ponemos un ejemplo. La electricidad por sí misma no es mala. La electricidad puede ser usada para iluminarnos o para calentarnos, pero también puede ser utilizada para torturar a alguien en la silla eléctrica. ¿Cuál es la posición que yo estoy teniendo personalmente con el dinero? ¿Qué estoy queriendo hacer con el dinero? ¿Y qué es el dinero para mí? Cuando nosotros partamos de ese concepto, partamos de esa esencia radical de ver al dinero como un medio y no como el objetivo, ahí muchas cosas pueden empezar a cambiar. Porque el dicho de que la mente es muy poderosa es muy cierto. Y en estos temas financieros, cuando nosotros queremos realmente hacer un cambio radical en nuestra vida, debemos empezar a autoconvencernos a nosotros mismos, primero de que sí podemos resolver nuestros problemas financieros, de que todo tiene una solución, todo tiene una solución. El punto está en que hay que empezar por algún lado. Y el primer paso es un cambio de mentalidad. Hemos escuchado la mayoría de estas frases comunes. El dinero no crece en los árboles. Ok, entonces como no crece en los árboles, partimos del supuesto de que es dificilísimo de conseguir, porque es inalcanzable y es imposible. O hemos escuchado, más vale pobre pero honrado. Entonces hay que ser pobre para ser honrado, porque una persona con dinero jamás va a poder ser una persona honrada. El dinero es la raíz de todos los males. Entonces, como el dinero es malo, yo me alejo del dinero y entonces empiezo a crear en mi cabeza ese pensamiento de que no voy a alcanzar dinero, de que es imposible alcanzar dinero, de que no puedo llegar al dinero. El dinero cambia personas. Entonces, como no quiero cambiar la esencia de mi vida, simplemente no me voy a dedicar al dinero. Y con esto, quizás
esta introducción respecto a este cambio de mentalidad podría confundirse con muchas charlas y muchas posiciones y muchas ideas que circulan en Internet respecto a estos programas nuevos como Forex, donde usted puede conseguir dinero de la noche a la mañana. Y no nos confundamos, porque aquí no estamos hablando de cómo ir a generar dinero de la noche a la mañana. Estamos hablando y nos estamos centrando en la posibilidad personal e individual de cada uno de nosotros de poder transformar nuestra relación con el dinero que tenemos, con el dinero que ya tenemos, y cómo podemos administrarlo y cómo podemos mejorar esa relación que tenemos con el dinero. Albert Einstein decía que no puedes solucionar un problema desde el mismo estado de conciencia en el que lo creaste. La mayoría de nosotros, si enfrentamos una situación complicada con el dinero, es porque nosotros la llevamos ahí. Nosotros quisimos o fuimos construyendo a lo largo del tiempo esa relación. Nosotros firmamos la tarjeta de crédito, nosotros firmamos el préstamo, nosotros fuimos los que fuimos a comprar aquella cosa que quizás no ocupábamos. Entonces, si en aquel grado de conciencia o con aquella mentalidad forjamos esta relación tóxica, es cambiando, en primer lugar, esta conciencia, como vamos a poder empezar a restablecer una relación de libertad financiera. Tenemos que aprender a ser libres, ¿ok? No vamos a aprender a ser millonarios. Aquí no venimos nadie a decirles cómo ser millonarios. Venimos a compartir cómo alcanzar la libertad, cómo alcanzar esta paz interior. A mí ser libre, a mi familia ser libre. Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Entonces, repito, todo nace en nuestra cabeza, en nuestra mente. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de cambiar. El primer paso para enfrentar el problema es que decidamos cambiar. Y vamos a empezar a ver cómo, porque es que es muy fácil decir, de quizás muchos de ustedes acá digan, es que yo ya sé que tengo un problema con el dinero, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer para empezar a solventar ese problema? Y aquí tenemos 12 pautas fundamentales que nos van a permitir alcanzar esa libertad financiera. Primera, fijémonos una meta y un objetivo. ¿Dónde y cómo quiero estar? ¿A dónde es donde yo quiero llegar con esta relación con el dinero? ¿Qué son las cosas materiales, las experiencias que quiero vivir? ¿Cómo puedo alcanzarlo? Entonces, lo primero es, fíjese una meta para llegar. Usted no puede ir por la vida caminando a ciegas. Tiene que fijarse objetivos y metas. Y con el dinero es exactamente lo mismo. Con su relación material, usted tiene que fijarse una meta. ¿Dónde quiere estar en X cantidad de tiempo? Lo segundo, ahorre. El que guarda siempre tiene. Guarde de los ingresos. Nunca guarde de lo que le sobra. Hay que aprender a que la primera cosa que debemos hacer cuando recibimos nuestros ingresos es ahorrarlos. Es más, y ojalá ni los recibamos. Los que tienen algún trabajo formal reciben dineros en cuentas bancarias o están vinculados a una asociación solidarista, por ejemplo, pueden ahorrar sin tan siquiera darse cuenta que ese dinero lo tienen, casi que reducido desde su planilla. Siempre debemos de ahorrar desde antes. Bueno, ¿y cuánto puedo ahorrar? Bueno, eso va a depender mucho de la capacidad económica de cada uno de nosotros y de la realidad de los gastos de cada uno de nosotros. Pero al menos, ojalá, pudiéramos fijar como mínimo el 10% de nuestros ingresos. Eso sería un éxito rotundo para poder alcanzar en un menor tiempo y de una mejor forma las metas que nos planteamos en el primer objetivo. Objetivo número 1, planteémonos una meta. Segundo, ahorremos. Tercero, crezcamos, debemos crecer. Si tenemos posibilidades de buscar otras fuentes de ingreso que sean legales, que sean lícitas y que no me vayan a robar la paz, porque es que el problema es que a veces nos hacemos fábricas de dinero y entonces se nos olvida que tenemos una vida que vivir. Y nos preocupamos tanto por el dinero que deja de ser el medio y se convierte otra vez en el objetivo. Si podemos generar otros ingresos
Genial, busquemos otras alternativas desde vender, ahora con todo este esquema de la virtualidad, si tenemos algún talento, podemos utilizar todas las plataformas tecnológicas que tenemos para poder empezar a crecer, poder generar algunas otras fuentes de ingresos que nos permitan eh, ir creciendo progresivamente. Lo cuarto sería mantener. ¿Mantener qué? Mantener ese nivel de vida. Ese nivel de vida que ya yo adapté, al cual ya yo me adapté y ya aprendí a ser libre financieramente en ese estilo de vida. Les decía ahora, tengo 100 colones, gasto 110, logro generar ingresos por 120, pues entonces me acostumbro a gastar 130. En lugar de quedarme en los 110 para tener esos 10 de más de ganancia, de ahorro, de libertad financiera. No, pero no. Ordinariamente recibimos un ingreso y tenemos que irlo a despilfarrar, tenemos que irlo a gastar porque no tenemos la capacidad de conformarnos con ese estilo de vida que hemos logrado construir. Y ojo, no es que hay que conformarnos con el estilo de vida en el que ya estamos, no, es que nos debemos conformar con el estilo de vida que vamos a alcanzar y que vamos a construir, que nos hemos fijado en la meta, en el objetivo número 1. Pero una vez que lo alcancemos, debemos ir siendo racionales y siendo personas coherentes, que nos permita entonces ir estabilizando nuestra vida y sentirnos libres. Otra cosa importante, quinto elemento, controlar. Debemos aprender a controlar. Tenemos que saber a dónde están nuestros gastos. Hay dos conceptos que más adelante vamos a profundizarlos un poco más, y es el gasto hundido y el gasto hormiga. Tenemos que identificarlos porque eso es la fuga por la cual se nos están yendo nuestros ingresos. Y quizás ni cuenta nos estamos dando. Y no estamos siendo conscientes de esto. Y entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿y en qué gasté la plata? Y nos fuimos para el súper y gastamos más de la cuenta y vuelven a ver las compras y usted dice, ¿y en qué gasté la plata? Hay que controlar, pero para controlar hay que conocer. Tenemos que conocer dónde están nuestros gastos. Otro consejo, no a las deudas, no a las deudas irracionales. Hay momentos razonables donde quizás una deuda sea una buena idea, pero no busquemos endeudarnos para solventar nuestra situación financiera, porque eso nos genera más atadura. Tenemos que buscar deudas, ¿sí?, que nos puedan generar más ingresos a futuro, no deudas que nos generen más ataduras en el futuro. Entonces, la deuda no es mala, pero si sabemos usarla. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo no se debe utilizar una deuda. Simplifiquemos. Debemos aprender a darle valor a las cosas simples de la vida. Debemos entender que no se necesita realmente tanto para ser feliz. A veces se nos va mucho en lujos, se nos va mucho en satisfacer egos y se nos va el dinero en llenar cosas que no necesariamente son parte de nuestra esencia, de nuestra vida. Entonces debemos buscar la simplicidad. No sé si han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, a grandes exponentes de empresas tecnológicas. Voy a citar, por ejemplo, a Steve Jobs, un hombre que se acostumbró a usar la misma ropa siempre, por ejemplo. Él aprendió en eso a ser simple. Y créanme que no necesitaba ahorrar o reducir sus costos para poder comprarse ropa. Simplemente encontró en un elemento particular simpleza. No estoy diciendo que nosotros tenemos que hacerlo igual, es simplemente debemos reinspeccionarnos a lo interior para buscar dónde encontrar un poco de simplicidad en las cosas que hacemos y en las cosas que queremos, para que así entonces podamos asignar la cantidad apropiada de dinero hacia ese enfoque. Tenemos que revalorarnos. Hay que invertir en nosotros mismos. Hay que formarnos, hay que estudiar, hay que crecer. En la medida que nosotros logremos esas cosas, quizás logremos alcanzar mejores ingresos. No es lo mismo una persona que no tiene un conocimiento técnico o profesional a una persona que lo tiene. Sus posibilidades de ingreso podrían llegar a ser mayores. Entonces tenemos que revalorarnos, tenemos que invertir en nosotros mismos y hacernos crecer. Y de paso también disfrutar de ese dinero, porque el conocimiento es poder y en la medida que entonces yo
adquiero poder, me siento pleno, me siento autorrealizado y entonces me siento quizás un poco más feliz. Entonces, revalorémonos e invirtamos también en eso nuestro dinero. Hay que unirse. ¿Unirse a quién? A gente que tenga pensamiento de libertad financiera. No podemos vivir pegados a gente que nos influye o que nos induce a hacer un mal uso de nuestro dinero. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, pensemos siempre de rodearnos de gente con esta actitud positiva, con esta actitud mental libre, que no sea ese que me tienta más bien a gastar donde no tengo que gastar, y por el contrario sea gente que me ayude, que me haga fortalecer mi relación con este bien material que es el dinero. Rechazar, tenemos que aprender a rechazar, tenemos también que aprender a decir no, nosotros no somos sucursales de Lima, no tenemos que andarle prestando plata a todo el mundo y regalando plata a todo el mundo. Con esto no quiero decir que abandonemos el principio de la caridad, claro, buenísimo, pero a veces nos autometemos en problemas nosotros mismos por querer resolver los problemas de otros. Si yo puedo compartir, genial, invitadísimos todos a hacerlo, pero no puedo a costilla de mi propia libertad financiera resolverle los problemas a otra persona. Tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a rechazar aquellas cosas que vienen a entorpecer o vienen a nublar la relación positiva que yo puedo tener con el dinero. Trabajar. El secreto es, más elemental es trabajar. Hay que trabajar duro, hay que trabajar mucho. Y no me estoy refiriendo a trabajar jornadas de 60 horas semanales para poder generar dinero. No, es que hay que trabajar con empeño en lo que nosotros estamos queriendo alcanzar. Si nos hemos fijado una meta, todo lo que hagamos tiene que ir en concordancia a esa meta. Y tenemos también que sacrificar, porque a veces quizás viene algo, alguna posibilidad, alguna oportunidad y no está en función de ese objetivo que me he planteado. Bueno, entonces tengo que trabajar también en esa autoconciencia de decir, no, este no es el momento para esta cosa porque mi meta es esto. Eso no quiere decir que puedo cambiar metas. Sí, claro, puedo reinventarme constantemente, pero debo ser constante y debo trabajar duro y esforzarme. Y lo otro es ser paciente, de acuerdo a la gravedad o a la situación particular de la relación con el dinero que cada uno tenga, así va a ser el tiempo que va a necesitar para resolverlo. Eso implica paciencia y a veces somos muy impacientes y la impaciencia podría generar más ataduras, porque entonces, como dicen popularmente, hoy me embarco en algo para poder resolver y al final de cuentas se me hizo más grande el asunto y no lo resolví. Hay que ser pacientes, constantes y trabajar mucho para alcanzarlo. Algunas herramientas o algunas cosas que podemos utilizar y que debemos tener conciencia para poder alcanzar una libertad financiera eh, más palpable. Lo primero es que tenemos que aprender, y esto es una herramienta importantísima que todos deberíamos de tener. Todos deberíamos utilizar en nuestra vida un presupuesto. El presupuesto es como la agenda de mi dinero. Es donde yo voy a agendar, voy a presupuestar cómo, dónde y cuándo lo voy a gastar y en qué y hacia dónde lo voy a orientar. Es una herramienta, es buenísima. Hay múltiples formas, desde una hoja de papel hasta aplicaciones móviles que podemos utilizar. Es una proyección de cómo voy a utilizar mis ingresos y cómo voy a distribuir esos ingresos en función de los gastos que voy adquiriendo. Tengo que analizar muy bien cuando voy a optar por créditos. Mucho cuidado con estos temas de tarjetas de crédito, con créditos. Ahora todo el mundo presta, ahora hasta Beto le presta. Hay que tener mucho, mucho cuidado, leer la letra pequeña de esos créditos, cuáles son las condiciones. Y lo otro y más importante es si realmente eso es necesario para mí y es lo que me va a ayudar a solventar esta situación y no más bien va a venir a enterrarme en esta situación financiera que tengo. Lo otro, tengo que tener claro cuáles son todos mis ingresos, desde los ingresos activos, que son los ingresos formales que recibo, si recibo un salario o si tengo un negocio, esos son mis ingresos activos, hasta cualquier otro ingreso pasivo. Si tengo ahorros, los intereses que me generan estos ahorros, algunas inversiones, todos esos ingresos yo tengo que tenerlos claros. Y lo más importante es controlar e identificar los gastos.
¿Qué es un gasto? Es todo aquello que me genera una erogación, una salida de dinero y que no necesariamente me va a generar una devolución de algún modo. ¿Es malo el gasto? No, no es malo el gasto, porque nosotros necesitamos gastar, necesitamos comer, necesitamos pagar agua, luz, internet, etcétera. No, no es malo. Lo que es malo es tener un gasto desmedido y no controlado. Lo otro es saber invertir. ¿Qué es la inversión? Es aquello donde yo deposito mi dinero, un negocio, un certificado de depósito a plazo, acciones de una empresa, etcétera, todos los mecanismos de inversión existentes, con la esperanza de recibir una retribución adicional por esa inversión. Importante, siempre, y esto es clave, ¿dónde se está yendo el dinero? Si no sabemos dónde estamos invirtiendo y dónde estamos gastando el dinero, como dicen, estamos fritos. Los ingresos. Tenemos que tener muy controlados también nuestros ingresos y ser muy conscientes de cuáles son los ingresos. Muchas veces tenemos posibilidad de generar algún ingreso adicional, llámese horas extra, llámese alguna venta, alguna cosa que me va a generar en el futuro algún ingreso. Tenemos que tener mucho cuidado con los ingresos, porque podríamos estar contando los pollitos antes de nacer. Tenemos que identificar muy bien cuáles son nuestros ingresos reales y cuáles son nuestros ingresos constantes. Porque si bien es cierto, pueden haber algunas cosas que nos incrementen los ingresos, podría ser que ese ingreso no sea constante. Y yo piense, por ejemplo, que en el 2020, durante todo el 2020 voy a recibir los mismos ingresos que recibí en diciembre del 2019, cuando en diciembre del 2019 tuve un ingreso adicional que era la aguinaldo. O puedo cometer el error de no considerar ese ingreso que tuve o que voy a tener y no lo considero dentro de mi presupuesto. Entonces, para tener una herramienta presupuestaria buena, lo primero que debo identificar son mis ingresos, tanto los ingresos primarios como aquellos ingresos secundarios. Y ojo, nunca contemos los pollitos antes de nacer. Con este asunto de los ingresos tenemos que tener mucho cuidado y un consejo con esto. Últimamente han surgido en redes sociales y a través de todos los medios de comunicación una serie de temas y de ideas de que usted se puede convertir en millonario mañana. Cuidado con esto. Hay unas cosas que se llaman esquemas Ponzi, que son pirámides, que lo único que hacen es disfrazar una posible estafa. ¿Por qué? Porque es una posible estafa. Primero porque la plata no es algo que surja por arte magia y no es algo que venga solo porque quiere, es algo que necesita trabajo. Cuando a usted le dicen, pague 10,000 y va a recibir 80,000, eso no huele bien. ¿Por qué? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la lógica para entender que hay algo que está generando ese trabajo? Entonces, aquí hay dos conceptos. Uno son las pirámides, las famosas pirámides, que lo que consisten es en vender un producto y entonces usted comisiona sobre la venta de otros y hace que otro venda y entonces tiene que ir afiliando gente y hacer una red y tener su propia red y cuanta más gente traiga usted, más ingresos tiene. Ojo con esto, no estoy diciendo que todas las pirámides son malas, pero hay que tener mucho cuidado. Primero, el producto que estoy vendiendo es un producto bueno, es un producto real, o tengo que engañar a alguien para yo generar ingresos. Le voy a meter que con unos batidos va a perder toda la grasa del mundo y se va a hacer la persona más esbelta del mundo mañana. ¿Es eso real? ¿Estoy vendiendo un buen producto o estoy vendiendo una estafa? Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a incursionar en esto y también cuando nos están ofreciendo estas posibilidades. Debe de haber un producto y el producto debe ser bueno. Lo otro, empiezo a afiliar gente y si esta gente no recibe lo que está esperando, quizás son mis amigos, quizás es mi familia. Los voy a traicionar, los voy a defraudar, los voy a lastimar porque voy a jugar con su dinero, que también probablemente les cuesta. Cuidado con esto. Y si no hay un producto, como surgió el año pasado y se hizo muy famoso acá en Costa Rica, no había un producto y era nada más ponga 10,000 y reciba 80,000, eso le llamamos nubes. Y esas nubes, ¿qué tan reales son? ¿Dónde está la lógica y la ciencia
que yo deposito 10.000 y recibo 80.000. Si eso fuese cierto, realmente no estaríamos ninguno de nosotros aquí hablando de la relación con el dinero, porque entonces pondríamos todos y cada uno de nosotros 10.000, recibimos 80.000, ponemos 1.000.000, probablemente recibimos 8 millones. Entonces no tendría ningún sentido, ¿no? Es que esas cosas no son reales, hay que tener mucho cuidado porque a veces en la angustia y la desesperación por querer más, porque he fijado al dinero como mi objetivo, cometo errores de este tipo y mucha gente se puede ver afectada y puedo perder yo dinero o puedo terminar perdiendo personas, amigos, familiares, a quienes no pude cumplirles a través de este esquema Ponzi lo que les había prometido. Quisiera que tengamos muy en cuenta este ejemplo. Vamos a analizar un ejemplo real sobre el asunto del crédito. Esta opción que está acá es una opción real que existe hoy en el mercado para poder adquirir un vehículo. Este vehículo cuesta 4,5 millones de colones y nos hacen un ofertón y nos dicen que para comprar este vehículo yo tengo que tener solamente desembolsar un 3% de comisión de formalización, una tasa de interés bajísima del 3.25% y a un plazo de 60 meses. ¿Ven ese asterisco que está ahí? Vemos a la izquierda, dice tasa de interés mensual. Y esto es algo que utilizan las entidades financieras mucho, hablar de tasas de interés mensual, cuando los créditos en realidad se pagan en tasas de interés anuales. Si yo multiplico ese 3.25% por los 12 meses de un año, la tasa de interés es de un 39%. Mucho cuidado, un 39%. Entonces, pensemos, ahora los jóvenes todos quieren carros, ¿verdad? Entonces vienen y deciden irse, perdón la palabra, embarcar a comprarse un carro, una super oferta, un precio razonable, 4,5 millones, 3% comisión, 3.25 de interés mensual a un plazo de 5 años. Y entonces ellos dicen, bueno, con estas condiciones, yo voy a recibir una cuota de 176.500 colones. Entonces, hace números, agarra su calculadora y dice, bueno, considerando mis ingresos y demás, sí puedo pagarlo, sí puedo pagarlo. Y entonces firma, se embarca y compra el carro. Muy bien, un carro. El detalle es que ese carro le costó en intereses y comisiones al cabo de 5 años, ojo, solo los intereses y las comisiones, no los 4,5 millones del principal. Tuvo que pagar 6.769.000 colones. O sea, en total pagó casi 12 millones, casi 11 millones por ese carro. Eso solo por el costo financiero del vehículo. Ahora, cuando adquirimos algunos bienes, tenemos algo que se llaman costos hundidos. ¿Qué son estos costos hundidos? Son cosas que no veo a simple vista, pero que tengo que necesariamente gastar para poderle dar la funcionalidad al bien que adquirí. Por ejemplo, pensando que este cargo lo utilicé durante 5 años, que me costó 4,5 millones de costo principal, más 6.769.000 colones de intereses y comisiones, pero tengo otros costos hundidos a lo largo de 5 años. De fijo tengo que darle mantenimiento, cambios de aceite, en algún momento algo le va a joder, vean que valía 4,5 millones, no estoy comprando un carro de agencia, entonces con mayor razón probablemente algunas piezas empiecen a molestar y tenga que hacerles algunas inversiones. Vamos a estimar que vamos a gastar un 5%, solo un 5%, y los que tienen carros saben que a veces esto no es tan cierto, podría ser mucho más. Un 5% anual en mantenimiento. ¿Ok? Entonces tenemos 1.125.000 colones. Vamos a decir que aproximadamente pagó 100 y algo de mil de colones de marchamo por año y entonces a los 5 años fueron 600.000. Le pusimos un seguro porque el riesgo de andar un carro sin seguro es que yo choque a alguien, que lastime físicamente a alguien o que me desbaraten el carro. Entonces optamos por poner un seguro, tener esa cobertura y más o menos me costó 600.000 colones en ese año. Y en combustibles, más o menos pensando que lo que gasté fueron muy barato, muy bajo, 10.000 colones por mes,
más o menos se me fueron 2.600.000 en el plazo de 5 años, cosa que difícilmente sea real, probablemente sea más. Aquí estamos hablando de un escenario muy básico. Entonces, tengo el gasto principal, que eran los 4.500.000, tengo el gasto financiero, que es cuánto me cuesta financiar ese gasto principal o esa inversión, 6.700.000. Tengo costos hundidos que no los vi cuando compré el carro, yo nada más vi carrocería, llantas, focos, el volante y me monté. Y no vi que tenía que tener otro montón de cosas por detrás. Esos son costos hundidos. Y tengo costos hormiga, que los costos hormiga son todas aquellas cositas chiquititas que se me van y que no noto, porque son tan pequeños que no los noto. Por ejemplo, cuando voy a la pulpería, si voy a la maquinita esta expendedora y me compro un fresco, me compro un quequito o estas cositas a nivel del carro, un peaje, cuando pagué una lavada del carro, cuando compré el Glade para ponérselo al carro, eso no se ve, no se nota y esos son costos hormiga y a veces los costos hormiga podrían hasta representar el 50% del total de mis gastos. Y entonces, adicionalmente a eso, al cabo de los 5 años, yo llegué y decidí vender el carro porque voy a comprar otro. Entonces, pensando que en el escenario más razonable, que me lo dejé 5 años y al final voy a venderlo. No lo voy a poder vender en 4.500.000. Va a tener una devaluación y los carros se devalúan mucho en el mercado y también dependiendo de la marca. Entonces, vamos a estimar un monto razonable, que a veces esto también puede ser mayor, que la devaluación es de 1,5 millones de colones. Entonces quiere decir que ese carro, cuando yo lo venda, ya no vale 4,5, sino vale 3 millones. Y entonces, ¿qué pasa? Este carro se me vuelve todo un problema, porque el costo real de un carro de 4,5 millones de colones en solo 5 años es de 13.295.000 colones, solo en el plazo de 5 años. Si yo agarro esos 13 millones y los distribuyo semanalmente, podría estar gastando 51.000 colones por semana. Eso es lo que me cuesta realmente a mí con todos los costos hormiga, hundidos, financieros y de principal ese vehículo. Y no estoy diciendo que sea malo, no, es que si lo pueden hacer, genial, pero tenemos que hacer conciencia y ser razonables de que sí puedo hacer esto. Y este ejercicio no solo aplica para el carro, aplica para la casa, aplica para cualquier cosa que yo quiera comprar. Cuando quiero utilizar el crédito, tengo que analizar realmente cuáles son todos los esquemas y escenarios de este crédito, porque podría verme seriamente afectado. El presupuesto, ¿cómo hacemos el presupuesto? Que les decía que es una herramienta importante. Ingresos, ¿cuáles son todos mis ingresos? Activos y pasivos. A eso, lo primero que tengo que quitarle es el ahorro. Y después de que le quito el ahorro, vienen los gastos. Y entonces los gastos tengo que clasificarlos y tengo que decir cuáles son los gastos prioritarios, o sea, esos gastos que sin esos gastos no podría vivir. Tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, y si debo la casa, tengo que pagar la casa porque si no me la quitan. Esos gastos prioritarios, después los gastos secundarios, gastos hundidos y gastos hormiga. Y de ahí me voy a dar cuenta realmente cuál es mi realidad de mi situación financiera. Este presupuesto tiene que cumplir estas R, que son importantes. Tiene que ser realista. O sea, yo no puedo inventar. No puedo poner un ingreso que quiero tener. No, es que tengo que poner el ingreso que tengo, el ingreso real que voy a adquirir. No puedo decir que el mes pasado me vinieron 50.000 de luz y entonces este año quiero que me vengan 10.000. O sea, puede ser que haya hecho cosas para tener los 10.000, pero si no las hice, tiene que ser realista. Tiene que ser respetable, o sea, yo tengo que respetarlo. Si yo prioricé o establecí dentro de mi presupuesto que tenía 10.000 colones para ir a divertirme el fin de semana, no puedo gastar 11, tengo que gastar 10 porque esos 1.000 de más me van a hacer falta en otro rubro. Tiene que ser razonable, tiene que encontrar sentido y tiene que llevarme al cumplir el objetivo que me he planteado como persona. Tiene que tener la flexibilidad de ser reestructurable. O sea, yo en algún momento del camino puedo decir, bueno, no, es que mis prioridades han cambiado, mi esquema ha cambiado, mis ingresos o mis gastos han cambiado, una emergencia puede hacer que todo cambie y entonces tiene que ser lo suficientemente flexible que pueda reestructurarse. Y tiene que ser renovable. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto de este mes es la base del presupuesto del siguiente. Y volvemos a renovar y volvemos a jugar y sigue caminando el presupuesto.
¿Cómo empezar? Y último consejo para alcanzar esta libertad financiera, busquen asesoría. No, a veces no basta con querer hacerlo solo. Acérquense, si tienen problemas de deudas, acérquense a sus bancos, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque el banco, al final de cuentas, es banco. Y el banco es un negocio. Y el banco va a querer venderle. Y el ejecutivo que lo atienda va a querer generar ingresos para su banco a través suyo. Entonces, sí, hay que acercarse, hay que escuchar, hay que analizar las alternativas que me ofrece, pero con cuidado. Hay que conversar con la familia. Lo peor que podemos hacer es cerrarnos y meternos en que solo yo puedo y solo yo, y entonces me ahogo solo en mis pensamientos. Cuando la problemática es familiar, busquemos acercarnos a nuestra familia y tratemos de resolverlo juntos. Fórmense en finanzas personales. Esto es una pincelada del universo que representa las finanzas personales. Sigan buscando, hay mucho, pero con cuidado. Hay mucho para aprender, hay programas, hay capacitación, busquen. Y si su situación es compleja, busque un especialista. Busque una persona que se siente con usted, que le enseñe a desarrollar un presupuesto y que le haga un plan financiero para salir de esta relación tóxica en la que usted se encuentra. Este consejo, ponte de frente al sol y las sombras quedarán detrás de ti. Si quieren realmente resolver los problemas financieros, lo primero que hay que hacer es querer. Y lo segundo es empezar a cambiar todo lo que tenemos que hacer. Dejo el espacio libre. No sé, María, si tenés por ahí algunas preguntas que podamos ir abarcando. Bueno, vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Definitivamente el apoyo es increíble y la presentación me encantó. Me quedo pensando mucho en los gastos hormiga y ya no tengo ganas de comprarme el carro a crédito. Ni modo. Suele pasar. En este momento, sí, suele suceder. Me hiciste pensarlo todo unas 3000 veces. Bueno, te cuento. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría invitarlos a que por favor nos sigan en nuestra nueva página de Facebook. Entonces, para ello, en el chat voy a copiar el link para que puedan llegar directo. Ahora bien, vamos a ver, porque también no solo tenemos las propuestas de las academias, vienen más webinars y hay un montón de estrategias y de ideas que vienen en camino. Ahora bien, vamos a la sesión de preguntas. Henry nos dice, saludos, ahora la tendencia es la inversión virtual por medio de Internet. Háblese de turismo, compra de bonos o paquetes de capacitación. ¿Cómo puedo hacer yo para verificar que algún producto en el que me interesa invertir sea real? ¿Qué prueba virtual podría utilizar? Si no tengo referencias, los famosos e-commerce. Bueno, muchas gracias, Henry, por la pregunta. Vamos a ver, ahí hay todo un tema, ¿verdad? Porque la virtualidad de la vida en general y ahora de las relaciones comerciales ha venido a cambiar considerablemente la forma en la que hacemos negocios. Hoy podríamos estar comprando algo, cuando antes íbamos a San José a comprarlo, hoy podríamos estar comprándolo en Taiwán y no nos damos cuenta de qué estamos realmente comprando. Hay varios consejos. El primero es que si es comercio nacional, deberíamos verificar en la página web del Ministerio de Economía y Comercio si esa entidad o esa empresa existe realmente. Eso es lo primero. Lo segundo, a través de referencias de otras personas. Muchas plataformas, cito por ejemplo Amazon, es una plataforma que te ofrece cosas, pero también te permite como usuario opinar respecto a ese producto que estás comprando. Entonces cualquiera de nosotros podría identificar las referencias de esas personas. Sin embargo, este tema del e-commerce es algo más relacionado a un programa de capacitación orientado a pymes y al negocio virtual, y no va tan de la mano con el asunto de las finanzas personales. Tendríamos que desarrollarlo a nivel de una idea de negocio para poder ir dándole más sentido a esto. Pero sí, con el tema de la virtualidad hay que tener mucho cuidado donde introducimos la información de seguridad de nuestras tarjetas de crédito
porque podríamos estar comprando unas tenis y nos podrían estar sacando el resto del dinero de la tarjeta. Entonces hay que tener cuidado, siempre acostumbrarse a comprar, cuando vamos a comprar siempre en lugares reconocidos y malicia indígena. No todo lo que brilla es oro. Hay que tener cuidado. Cuando algo suena muy bonito, muy barato y de muy buena calidad, yo les recomiendo que siempre generen dudas porque podrían estar enfrentándose a verse estafados. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Jocelyn nos consulta. Buenas tardes. Yo en este momento deseo acceder a un crédito para comprar una vivienda, pero entonces, ¿qué debo considerar para lanzarme al agua? Gracias. Ok. Eso es complicado, ¿verdad? Porque lo primero que yo debería determinar es qué es lo que realmente necesito o qué es lo que estoy esperando de mi vivienda. Porque podría ser, suele pasar que compramos una casa muy grande y a cierta cantidad de años los hijos se van y me quedo esa casa enorme vacía, por decir algo. Entonces, tengo que tener clara la meta, o sea, qué es lo que busco y tener claro dentro de toda la oferta inmobiliaria que existe, qué es realmente lo que yo necesito y qué es lo que se adapta a mis posibilidades y a mis necesidades. Y una vez que tengo eso, hay que hacer un análisis detallado y minucioso de todas las ofertas comerciales que existen en el sector financiero. Hay que leer la letra pequeña. Vean, por ejemplo, que ahí en el ejemplo que les ponía del vehículo, hablaba de una comisión de formalización. A veces está esa comisión, a veces no, pero esa tasa o esa comisión de formalización podría convertirse en una tasa de interés más alta. Importante tener en cuenta el plazo, la tasa de interés y los costos conexos a ese crédito. Cuando hablamos de vivienda, muchas veces nos piden avalúos, nos piden los gastos legales, que es la escritura de la hipoteca, y todo eso suma y todo eso vale plata. ¿Qué pasa con esos gastos? ¿Me los están sumando al crédito? Porque, ojo, si me los suman al crédito, si mi casa vale 100 y todos esos gastos suman 110, el crédito total va a ser por 110 y voy a pagar intereses sobre 110. Entonces, al final de cuentas, estoy pagándole al banco intereses sobre gastos de ellos mismos. Y entonces me están cobrando o me están haciendo el tiro vivo, ¿verdad? Porque entonces están generando más ingresos sobre los gastos, que a veces tengo que hacerlo porque quizás no tenga la plata para poder desembolsar esos gastos, pero podría buscarlos. Y lo otro es, siempre que me ofrecen cosas gratis, eso no es tan cierto. O sea, siempre hay cosas detrás de todo lo gratis. Ningún banco, recuerden que los bancos son negocios, ningún banco va a perder y siempre va a buscar generar rentabilidad. Y esa rentabilidad se logra a través de enganches comerciales y todo esto hay que tenerlo con mucho cuidado. Si es bueno o no es bueno comprar una casa, eso no es una respuesta general, es una respuesta particular. A cada persona debería particularmente entender si le sirve o no le sirve. Y lo otro es, si yo genero ingresos en colones, mi crédito debe ser en colones. Si genero ingresos en dólares, mi crédito debe ser en dólares. No cometan el error de suscribir créditos en monedas extranjeras, porque ahí estamos jugando con algo que se llama especulación. No sabemos el día de mañana una crisis de cualquier tipo en otro país y nos lleva candanga a nosotros con las cuotas de los créditos, porque las tasas de interés pueden subir o bajar a 10 y 5. Perdón, las tasas del tipo de cambio. Perfecto. Luego pregunta Diana. Hola, muchas gracias por toda la información. Se me viene a la mente, ¿es realmente posible que una persona con un margen de endeudamiento demasiado grande con asesoría profesional llegue a mejorar su situación? ¿O esto aplica para personas que no están tan endeudadas? De fijo sí, o sea, de fijo todo tiene una solución, o sea, sí hay formas, inclusive cuando hablamos de múltiples endeudamientos podríamos buscar alternativas de refundición de deudas y aunque siempre vamos a tener y por un largo periodo de tiempo una deuda podría ser en condiciones más favorables. Por ejemplo, es más favorable, y esto es conocimiento general, es más favorable tener un crédito
en una entidad financiera del Estado, por decir algo, versus en Monge, versus de ver la refrigeradora Monge. Porque mientras le estoy pagando una tasa de interés del 18 o el 20% a una entidad financiera, a Monge le estoy pagando el 55% de interés. Entonces, sí hay formas. Eso se llama readecuación de deudas y refundición de deudas. Y podemos hacerlo, pero cuando la situación de endeudamiento es muy grande, lo más aconsejable es buscar asesoría especializada, porque podríamos entrar en muchos tecnicismos de deudas, a veces hay condiciones contractuales que me penalizan por cancelaciones anticipadas y demás, entonces hay mucho tema contractual y mucho tema más menudo siempre es recomendable que una persona te asesore. Y lo otro es que no debería de asesorar solo la parte de tu vida que es la deuda, sino que debería asesorar de forma integral un plan de reestructuración financiera personal y familiar que ayude no solo en la deuda, sino también a orientar de una forma más asertiva los gastos y los ingresos que estamos teniendo. Perfecto, creo que todavía tenemos tiempo para dos preguntas más. Nos pregunta Edwin, buenas tardes, ¿qué complicaciones negativas puede haber de mover un capital financiero que se encuentra en un banco de Costa Rica y moverlo a otro banco de Panamá? ¿Se podría usar ese dinero desde aquí en Costa Rica sin ningún problema para compras normales tipo supermercado o vivienda? Ok, esto de trasegar dineros entre países tiene algunas limitaciones, principalmente porque cuando hablamos de remesas internacionales, el gobierno tasa un impuesto a la exportación del dinero. Entonces, nosotros podríamos estar pagando hasta un 15% de ese dinero capital por moverlo a otro país. Entonces, si al final de cuentas es el dinero ordinario, podría ser que sea más caro el costo de moverlo hacia otro lado que realmente tenerlo acá. De que lo podemos hacer, podríamos trasladar el dinero y si ese porcentaje de impuesto, de renta por las remesas extranjeras no es determinante, podríamos hacerlo, moverlo desde otro lado y a través de la virtualidad, es la ventaja que tenemos, a través de la virtualidad podemos usarlo acá. Por ejemplo, yo particularmente tengo cuentas acá en bancos de Costa Rica y he salido al extranjero y he utilizado estas tarjetas para pagar, ir al supermercado, comprar todas las cosas y simplemente a través de las páginas web de los bancos hago los pagos, en el caso de que sea tarjeta de crédito, y si es con tarjeta de débito, a través de la red Mastercard Visa podemos utilizarlas sin ningún problema en cualquier parte del país, inclusive hasta en cualquier parte del mundo, inclusive hasta podría obtener dinero de un cajero automático en otro país. Entonces, ese no es el problema. Yo podría tener el dinero en Panamá y utilizarlo a través de las diferentes marcas de adquirencia acá en Costa Rica, sin mayor problema. Lo que veo más complejo es el hecho de estar moviendo el dinero a otro país de forma ordinaria, porque podría estar más bien generando un gasto financiero que podría ser peor la cura que la enfermedad. Vamos a ver, por último, nos pregunta Wilmer, con respecto a los porcentajes que se recomiendan para los ahorros y gastos en nuestros ingresos, ¿ese porcentaje debería ser de los ingresos quincenales o mensuales? Saludos y gracias por el espacio. Ok, eso va a depender mucho de cómo nosotros nos estructuremos. Vamos a ver, nosotros en realidad en Costa Rica ganamos generalmente todas las personas ganan mensual. Solo que las empresas lo que hacen es que hacen un adelanto de la planilla de forma quincenal. Pero ordinariamente, de forma globalizada, nuestros salarios son mensuales. Entonces, de una forma más lógica, nuestro presupuesto debería ordenarse de forma mensual. Primero, por el concepto del ingreso mensual, y segundo, porque si no, entonces tendríamos que estar haciendo presupuestos cada 15 días y también se puede volver cansado y engorroso, y si se nos hace muy tedioso lo dejamos botado y no es el objetivo. Lo que andamos buscando es que sea una herramienta fácil que nos permita generar agilidad y utilizarla frecuentemente. Entonces,
el presupuesto como base de la herramienta base de nuestras finanzas personales debería de ser mensual y de ahí deberíamos establecer entonces los porcentajes y la distribución del gasto. Lo otro que viene conexo al presupuesto es el cuándo. ¿Cuándo lo puedo hacer? Ahí sí, va a depender de los ingresos de los momentos en que ingresa el dinero a mi cuenta bancaria, quincenalmente. Entonces, por ejemplo, podría ser de que yo sé que tengo que pagar, por ejemplo, agua y luz en mi presupuesto mensual, pero podría determinar que el agua lo pago en la primera quincena y la luz la pago en la segunda quincena. El presupuesto sigue siendo mensual, lo voy a ver todos mis ingresos mensuales contra mis gastos mensuales, pero el tiempo, el momento en el que lo voy a hacer, lo voy a determinar dependiendo del momento en el que reciba el efectivo o tenga la posibilidad de tener el acceso al dinero. Ok, vamos a ver. Dani, no sé si me das chance de una preguntita más. Sí, Fíjate, claro que sí. para enfocarla. Dice María Victoria Mijares. Buenas tardes. Ante todo, saludos. Felicitarlo por la información brindada. Mi pregunta, durante este tiempo de cuarentena, donde muchos salarios han sido reducidos, ¿qué recomienda para poder seguir ahorrando? Ok, vamos a ver. Lo primero es que el ahorro, el ahorro precisamente busca o tiene como objetivo dos cosas. Crecer a nivel material, o sea, voy a ahorrar para comprarme un carro y entonces, por ejemplo, en lugar de pagar todo ese costo financiero que les exponía ahora en el caso, ahorro para comprarme el carro, o lo otro, para afrontar crisis. Entonces, hoy en día estamos afrontando una crisis. Todas las personas que históricamente habían sido personas con una buena relación con su dinero y tenían ahorros, probablemente hoy sientan de una menor forma el impacto que pudo haber generado en sus finanzas esta crisis. ¿Por qué? Porque tuvieron que echar mano de su dinero. Ahora bien, considerando la situación donde muchas personas vieron afectados sus ingresos, quizás no es este el momento más idóneo para generar ahorro, porque lo primero que deberíamos de hacer es satisfacer las necesidades básicas. Ahora, si en la medida de lo posible nosotros podemos, aunque sea un colón, sacarlo para ahorrar, ya eso es ganancia, porque el día de mañana eso nos permite crecer. No es tanto el porcentaje o el monto del ahorro que podamos hacer, sino es el esfuerzo que hagamos para ahorrar. Siempre, importantísimo, generar ese ahorro. Pero no podemos tampoco, en esta situación particular de crisis, y esto sí quiero enfatizarlo, que estamos en una situación atípica, en una situación de crisis, donde muchas personas no tienen los mismos ingresos que estaban teniendo antes, entonces lo que hay que empezar a hacer es un plan de readecuación financiera. Si antes yo estaba acostumbrado a gastar 100 porque recibía de ingresos 200, pero ahora solo recibo 100, voy a tener que aprender a reducir el gasto para bajarlo a 80 y tener un margen de ahorro. Pero entonces tengo que readecuarme y en razón de que esto fue repentino, por decirlo así, no nos esperábamos esta pandemia, quizás todavía muchas personas no han podido reaccionar de la mejor forma. Entonces, ¿qué es el llamado ahorita? Pensar en readecuar esa estructura de mi gasto, centrarlo en las cosas prioritarias. Antes hablábamos de la simpleza, de maximizar, y entonces empezamos a valorar la estructura del gasto para que me permita que ese ingreso que se vio reducido, primero, me alcance para lo que tengo que gastar y me dé un margen de ahorro, que es importante. Pero en este momento de crisis, más bien es donde el ahorro del pasado empieza a tener sentido. Ay, Daniel, qué difícil es dejar una buena pregunta por fuera. Viene otra más, ¿estamos? Nos Dale, dale. pregunta Paula Olio, si uno quiere invertir una cantidad de dinero del cual quisiera uno generar un buen interés, ¿cuál es el mejor plan de ahorro que se puede buscar en un banco? ¿Y cuál es la mejor manera de ahorrar, en dólares o colones? Ok, ahí hay mucha tela que cortar. Primero, tenemos que entender para qué queremos ese dinero, ¿ok? Y en qué momento lo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque si es un dinero que yo lo tengo, que yo sé que
que lo tengo, pero lo puedo necesitar en cualquier momento, entonces lo correcto sería tenerlo en una inversión a la vista. Es decir, en una cuenta que me permita mañana, si lo ocupo, disponer de él. El problema de una inversión a la vista es que es una tasa de interés muy baja, bastante baja. Puede andar por el 2 o el 3% actualmente de acuerdo al mercado. Si yo, por el contrario, sé que no voy a disponer de ese dinero en un plazo amplio, hablemos de 6 meses o un año, debo buscar un instrumento financiero que se llama certificado de depósito a plazo. Me va a pagar una mejor tasa de interés y con la condición, eso sí, de que no lo puedo tocar. O sea, no voy a poder disponer de ese dinero porque si lo ocupo, tengo que hacer una venta del CDP al banco y entonces el banco me va a cobrar una comisión sobre el principal y al final de cuentas termino perdiendo. Ahora, ¿dónde invertirlo? Esto es todo un tema, porque el sistema financiero de Costa Rica es muy, muy grande, hay muchas entidades privadas y públicas que ofrecen beneficios o que ofrecen estas tasas de interés y también hay cooperativas. Por ejemplo, las cooperativas, Copeservidores, Copeande, Copenae, quizás pagan una mejor tasa de interés, pero hay un principio financiero que habla de que a mayor riesgo, mayor es el interés. Entonces, también hay que saber dónde poner la plata, porque podría ser de que alguien me ofrezca pagarme un interés muy alto, pero en un año se declara en quiebra y entonces perdí mi plata. Entonces hay que tener mucho cuidado. Respecto a si es en dólares o en colones, eso es muy complejo porque hoy estamos en un entorno económico muy volátil. Entonces, relativamente en los últimos meses el tipo de cambio ha estado muy estable. El problema de la inversión es que la inversión en dólares te va a pagar una tasa de interés mucho más baja, porque la tasa de referencia en los Estados Unidos es una tasa de interés mucho más baja que la tasa de interés en colones. Siempre vas a recibir una mejor tasa de interés en colones. ¿Dónde podrías ganar? En el tipo de cambio, de que vos invertas $1,000, que hoy son 500,000 colones, recibís una tasa de interés muy pequeña, pero en un año ya el tipo de cambio aumentó y ya no recibís 500,000, sino 600,000. Ahí es donde se genera la ganancia. Pero hay que tener mucho cuidado porque la historia nos dice que tampoco en los últimos años han habido cambios abismales en el tipo de cambio. Entonces podríamos estarnos exponiendo a más bien a recibir una tasa de interés más pequeña por una expectativa de una variación en el tipo de cambio que no se vislumbra en el corto plazo. Para eso también, muy importante, estar muy pendientes de los indicadores del Banco Central para ver cómo se comporta el tipo de cambio, cómo se ha venido comportando en los últimos años. Sin embargo, mi consejo es ordinariamente que si nuestros ingresos están dados en colones, invirtamos en colones, si están dados en dólares, invirtamos en dólares. Salvo que ya estemos pensando en algo muy específico, que yo quiera comprar un carro y el carro es en dólares, y entonces yo lo que hago es congelar el dinero en el tiempo en dólares hoy, para que el día de mañana, cuando vaya a comprar el carro, si el tipo de cambio subió, no me represente un desembolso. Pero si no tengo un fin específico para el dinero, es mejor invertirlo en la moneda en que lo generé. Listo, Daniel. Definitivamente el tema da para mucho y nos encantaría continuar. Ha sido una experiencia increíble. Gracias a todos los participantes. Leer las preguntas, ver las experiencias es muy agradable. En este momento tengo el honor, el orgullo de invitarlos, por favor, a seguir nuestra nueva red social, como les decía, en el Facebook. Búsquenlo como el Centro de Desarrollo de Competencias de Sede Don Bosco. Arriba les puse el link y estamos a sus órdenes. Espero que pronto podamos impartir otro webinar y sigamos adelante. Gracias, Dani. Mucho gusto y muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias. Buenas tardes.